Muy buenas noches, estamos con Miguel Ángel Paz y él nos va a ayudar con la entrevista acerca del tema sociocultural en el Ecuador, con grupos importantes y con los grupos que nos han sociabilizado en el Ecuador. Entonces, la primera pregunta es, ¿considera usted que la cultura ecuatoriana ha avanzado en lo que respecta en aceptar a los grupos LGBTI? Yo creo que la cultura de LGBTI en el Ecuador no es que ha avanzado, sino que se ha quedado estancada y que así la gente ha aprendido a aceptarle esa realidad y viven de esa forma. Yo creo que es bastante influenciada por la cultura pasada, por la gente adulta mayor que están acostumbrados a la religión que dice que tiene que ser un hombre y una mujer, que nunca puede ser dos hombres o dos mujeres. Entonces, la cultura está tan influenciada por la religión que está estancada y esto influencia en el resto de la gente, entonces no permite el avance. Yo creo que la mayoría de los jóvenes y la juventud en el Ecuador es probable que acepta y que quiere cambiar esa realidad, pero es muy difícil cambiar todo el país porque la mayoría es adulto mayor, entonces es una realidad que yo le veo bien lejana, que no le veo nada pronto que pueda pasar. Ya, ¿tú crees que hay aceptación por este grupo actualmente en el Ecuador? Sí, sí creo que hay bastante aceptación en el Ecuador, o sea, en la juventud del Ecuador creo que sí hay una gran aceptación. Claro que es bien difícil para los gays y para la gente de la cultura LGBTI es muy difícil salir del closet y decir a los amigos, ¿sabes qué? Soy gay. Y es porque tienen miedo de que los amigos van a dejar de ser de amigos y porque van a odiarle a la persona o cualquier cosa así. Y es porque están acostumbrados a esa cultura vieja de que está mal, que es mal visto y que están mal. Entonces, hay aceptación, pero es difícil. O sea, no es una aceptación tan abierta. Eh, es difícil para los gays poder salir del closet por ese miedo. Entonces, la aceptación que hay ahorita debe mejorarse y abrirse para que sea más fácil para todos poder decir y salir del closet. O sea, se dice que este tema en el Ecuador aún puede ser todavía considerado como un tabú. Ujú. ¿Cómo se siente? O sea, ¿cómo tú crees o podrías definir cómo se siente en este grupo al aún sentir, o sea, vale la redundancia que esto es un tabú? Am, sí creo que todavía es un tabú, pero no creo que la gente, o sea, todo depende de la gente, o sea, de lo abierto que es al cambio. Y yo creo que la gente del Ecuador no es tan abierta al cambio, le gusta lo mismo y lo mismo y lo mismo, le gusta quedarse ahí mismo, no le gusta avanzar, salir de esa mentalidad. Entonces, eso es lo que hace de que el tema todavía sea un tabú. Tal vez en ciertos lugares, en ciertas provincias del Ecuador aún sea tabú y tal vez en el oriente, por ejemplo, la gente de ahí aún piensa de que ser gay y esas cosas es completamente de lo peor. Pero en lugares como Quito y Guayaquil tal vez son más abiertos, hay más cultura, entonces el tabú es menor y la gente tiene ya una idea diferente sobre la cultura LGBTI, pero todavía no es como debería ser. Necesita totalmente cambiar. ¿Y consideras tú que aún se debe concienciar sobre este tema? O sea, que sí se debe hablar sobre este tema Sí,
Sí, claro que sí. Creo que es muy importante que en los colegios principalmente, porque tal vez en los colegios caros, por ejemplo, en los colegios privados, ahí la gente, por el mismo hecho de que son colegios privados, la gente es más abierta al cambio. Entonces, la mentalidad que rondean esos jóvenes es diferente a la mentalidad que rondean los jóvenes de colegios fiscales, de colegios del gobierno. Y es porque son criados diferentemente. Entonces, es necesario que sea enseñado en colegios, que sea un tema de que la gente hable, que la gente hable y que diga que no es pecado, que no es una enfermedad, que no es que la gente se hace y que es un daño en el cerebro, o algún daño en los genes, alguna cosa así, sino que es una cuestión de que tú naces así y es porque naciste así, entonces tú eres así, no hay nada que puedas hacerlo. Entonces es necesario que haya clases o que haya grupos en cada colegio donde estudiantes que son gays quieran cambiar la forma de pensar en el resto de estudiantes y para evitar las peleas, para evitar la discriminación y el miedo que existe de salir del closet. Entonces, yo veo que tal vez sea bien fácil en colegios privados, tal vez sea bien fácil que todos los estudiantes cambien y que acepten la realidad, pero en colegios fiscales yo lo veo bien difícil que los estudiantes aprendan sobre esto y que sean diferentes. ¿Crees que el Ecuador está listo para una convivencia armónica de la sociedad con los grupos LGTBI, pero también incluidos a tribus urbanas, o sea, todo lo que es el Ecuador con esta, o sea, ¿crees que puede darse ya una convivencia armónica? Mm, Tal vez, o sea, yo creo que sí, pero yo creo que deberían empezar esta convivencia armónica que dices deberían empezarlo, por ejemplo, en Quito, o sea, deberían aprobar el cambio en Quito y que la gente, a pesar que está en contra, ya no pueden hacer nada para cambiarlo, porque ahora ya es legal, porque ahora ya es normal, se supone. Pero yo creo que deberían empezar en una ciudad como en Quito, que es lo principal, y de ahí ir poco a poco abriéndose en otras provincias del Ecuador porque sí, o sea, yo creo que sí es tiempo de ya de que haya esta convivencia, además de que si es que no lo hacen ahorita, no lo van a hacer nunca y va a seguir estancado como siempre ha estado hasta ahorita y va a seguir así pues, años y años y años, porque si es que nadie hace nada, nunca va a cambiar. Ya. Y, o sea, tú al vivir en Estados Unidos, ¿qué relación o diferencia puedes establecer con, se puede decir, con la presencia del grupo LGTBI allá y acá en el Ecuador? O sea, ¿qué diferencia hay? Allá tal vez hay más aceptación, no sé, o sea, ¿qué Sí, es? la diferencia es totalmente diferente, o sea, es del otro lado de la moneda, o sea, aquí es legal, aquí el matrimonio gay es legal, o sea, yo estoy en Minnesota, en Estados Unidos de Minnesota, y el matrimonio gay es legal, la gente es normal, o sea, vos le puedes decir a cualquiera soy gay y no te pasa nada, puedes decirle a tus papás, yo soy gay y los papás también, tus abuelos, a pesar de que son abuelos y son así adultos mayores, tienen la mentalidad diferente nadie te rechaza, nadie te discrimina. Tú puedes decirle a tus amigos, salir del closet cuando te dé la gana y no te pasa nada porque todo ya es aceptado, la cultura es diferente, la sociedad es diferente y en todo lado igual, o sea, en todos los Estados Unidos, la mayoría de los estados ya es legal el matrimonio gay. Y, y hay unos pocos aún que todavía no son legal, pero que la gente ahí está luchando y ya están cambiando las leyes para que se haga legal. Y en todo lado se celebra el matrimonio, el orgullo gay. En este mes de junio, en todo lado hay am, desfiles del orgullo gay y es porque la gente les gusta y aceptan y la cultura es totalmente diferente. Y, o sea, bueno, eso es
verdad no, pero eso es algo más cultural, yo lo veo así. Ujú. La persona del Ecuador es distinta. Bueno, ya, dime también, ¿cuál fue el proceso de aceptación y de integración que tú tuviste al pasar, digamos, por este cambio? O sea, ¿cómo te sentiste? ¿Quién fue tu principal apoyo? O sea, ¿quiénes fueron tus principales apoyos? Mm, o sea, yo creo que mis amigas en el colegio, cuando yo les dije a ellas fueron las primeras personas a las que yo les dije que soy gay. Y yo al principio me tenía miedo y imaginaba de que me iban a dejar de ser mis amigas o que me iban a decir cosas o que le iban a decir a otras personas que yo no quería que sepan. Entonces, yo me sentí listo que ya era el momento de decirles, yo ya estaba en una relación con un novio que tenía en esos tiempos, entonces yo quería contarles, yo quería compartir esa parte de mi vida con ellas, entonces al ser mis mejores amigas yo sabía que podía confiar y que podía decirles eso, entonces yo creo que esas fueron las principales personas en mi vida al principio que me ayudaron en esta situación. Y luego fueron mis hermanas, tengo dos hermanas, yo creo que esas dos fueron las que siguieron en este paso de mi vida. Y después mi madre, cuando ya se enteró y todo. Y, y ya, o sea, al principio, al principio fue difícil para mí incluso aceptar la realidad. Yo quería ser como parte de la sociedad y dejar de ser gay por hacer quedar bien y por hacer felices a mis hermanas o porque yo les veía que sufrían, que tenían, que lloraban por mí y cosas así. Y era porque es difícil aceptarlo, o sea, porque como ya somos criados en esta cultura ecuatoriana estancada que es malo, entonces por eso es tan difícil aceptarlo. Entonces fue difícil aceptarlo para ellas, pero después ya cambiaron. Entonces, por no herirles, yo quería cambiarme a mí mismo. Pero no, es imposible, porque después me di cuenta de que eso es imposible y que no tiene sentido hacerlo porque yo no soy así. Entonces yo tengo que ser lo que soy y ya. Ya, listo. ¿Y cuál es el mensaje que tú podrías dar a aquellas personas que aún no salen del closet y tal vez a la sociedad en general? Como dos mensajes. ¿Qué mensaje darías? Yo les diría a los del closet que, o sea, si estás en el Ecuador y estás en el closet, o sea, es difícil salir del closet, pero tienes que saber a quién decirle. Porque en el Ecuador es peligroso y puede haber muchas malas consecuencias si es que le dices a cualquiera. Entonces tienes que estar completamente seguro a quién le vas a decir. Y si es que no hay nadie a quien decirle, entonces no salgas de closet. Tienes que quedarte ahí hasta cuando haya chance. Y si es que la gente te cacha y ya te cachó que eres gay o porque actúas de alguna forma o porque simplemente te vieron con algún chico o con algún hombre, ya nada, ya te vieron, entonces ya no puedes decir que no, ya no tiene sentido seguir mintiendo, entonces simplemente ya, tal vez esa no es la manera que tú querías hacerlo, pero ya nada, ya saliste, ya te vieron, entonces eso ya significa que es el momento de ti para aceptarte y para dejar que te importe, o sea, tiene que dejar de importarte a los demás, sino importarte a ti mismo y darte cuenta que es tu vida, es tu felicidad, es lo que tú quieres. Y allá a los demás, o sea, es la vida de ellos, entonces no es tu problema, cacho. Y para la sociedad yo creo que deben cambiar, tienen que abrir las mentes, tienen que abrir las mentes y darse cuenta que es del año 2015, que ya es hora, o sea, el Ecuador se sigue quedando y se sigue quedando atrás y atrás y atrás y atrás. Entonces ya es hora que ya, o sea, ya dejen esas cosas y que cambien, cacha, porque si no... Si no, nunca va a seguir siempre lo mismo, lo mismo y lo mismo. Listo, Miguel. Entonces yo te agradezco por tu apoyo. Ujú.